Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Carlos González y hoy vamos a hablar sobre .m y todos estos temas de los archivos de configuración. ¿De dónde viene el tema de los archivos de configuración de la librería .m? Bueno, todo esto viene de un documento que se llama The 12 Factor App, que no es más que un grupo de lineamientos que se propone para hacer aplicaciones más seguras, escalables, más rápidas, que se puedan hacer aplicaciones de mucho mejor calidad. Uno de los puntos que se trata en The 12 Factor App es la configuración. Lo que nos dice el autor es, ok, vamos a tener un archivo de configuración aparte de la aplicación, es decir, que sea independiente de la aplicación. Y ahí es donde nace la necesidad de tener .m como librería o .m. Lo que lo conocemos, quienes hemos trabajado en Node, en JS, es una librería que te da acceso a un archivo que se llama .m. Esta librería, una vez que la instalas, que la pones a funcionar, te va a permitir acceder a esta información del .m a través de tu código. Claro que no es la única manera de hacerlo, hay una manera más eficiente y más divertida de hacerlo, pero para esto necesitamos hacer algunas cosas en nuestra terminal, en nuestro bash. En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer estas cosas y cómo preparar todos tus proyectos para que lean automáticamente el .env o el .env.local y una vez que termines de trabajarlos en tu local, los puedas deployar, los puedas subir a Vercel o a Railway o cualquier servicio similar que utilizan estos archivos o estas variables para correr tu proyecto. Así que empecemos. Ok, empecemos con este proyecto que ya yo tengo terminado y quiero que veas cómo funciona. Una vez que te explique cómo funciona, te voy a decir cómo llegar a este punto. Lo primero que vamos a hacer es hacer un npm dev y esto automáticamente va a iniciar el servidor. Y si te das cuenta, aquí en el editor estoy leyendo una variable que se llama process.m.nextPublicBaseURL. Esta variable la tomo de mi archivo .m.local, que justamente tiene nextPublicBaseURL y tiene una URL de una API que consume mi aplicación. Entonces ya una vez que nosotros hacemos esto, aquí lo que está pasando es que este aplicativo consume todos estos recursos, toda esta información desde esa URL. Entonces, por ejemplo, si yo pongo pastor, se hace un filtrado en el API de todos los perros pastores o las razas pastores que tengo en esta base de datos. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, porque tengo acceso a esta información. De hecho, si yo hago un console log e imprimo base URL, que básicamente es process.m.ta, y hago la búsqueda de nuevo y refresco, pues automáticamente me manda aquí esa dirección, que es lo que está en mi .env. Ahora, ¿cómo voy a lograr esto? A diferencia de .m te permite importar esta misma información, pero de entrada tienes que instalar la librería. Después tienes que leerla desde un .config y cosas así. Y al momento que mandas tu aplicativo a servicios como Vercel, como Railway, como Heroku, pues entonces tienes que hacer otras cosas para poderlo leer desde process.m, que es desde donde se debe de leer. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer que esto sea legible desde el mismo process.m que levanta el node, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a importar vamos a agarrar y vamos a leer este archivo .m y lo vamos a meter en nuestras variables de entorno de la máquina. Esto se puede hacer a través del CLI, a través de la terminal, y es como lo vamos a hacer. Después lo vamos a automatizar, pero de entrada vamos a ver cómo se hace. Entonces, empecemos trabajando directamente con la terminal, que es donde vamos a hacer todo. Primero vamos a ver qué son las variables. Las variables en Bash o en Bash Script o en el Shell Script, pues son igual que en cualquier lenguaje de programación. Tú le asignas un nombre y le asignas un valor a ese nombre.
En nuestro caso, nosotros tenemos este next public base URL. Y automáticamente vemos que nos dice, bueno, oye, no puedo encontrar este archivo. No es un archivo. Vamos a suponer que le decimos imprímelo. El eco es imprime lo siguiente, ¿no? Entonces ya imprime. Sabemos que esta dirección, más bien, sabemos que este valor tiene una variable que se llama next public base URL. Hay muchas variables que ya existen, como por ejemplo path. Estas son variables que el sistema operativo utiliza para ciertas cosas. No tiene mucho sentido que nos metamos en ello, pero son variables que ya existen. Entonces, nosotros lo que queremos es agarrar las variables de nuestro archivo .env y meterlas en las variables de sistema. Ahora, ¿cómo hacemos variables de sistema? Es muy fácil. Hacemos export. Mi variable. Y export mi variable y lo que queremos que diga la variable. Esta, una vez que la terminemos, damos enter y automáticamente ya la tenemos agregada a nuestras variables de sistema, a nuestras variables de entorno del sistema. Por supuesto, una vez que reiniciemos la computadora, esta variable se va a perder, pero en este caso ya la tenemos. Así que si nosotros quisiéramos acceder desde nuestro aplicativo a esta variable, lo único que tenemos que hacer es process.env.mivariable y listo, ya la tenemos accesible. Ahora, ¿cómo leemos, por ejemplo, el .env, el archivo .env, que es muy importante? Hay un comando que se llama cat y le decimos .env o .env local en este caso. Y esto lo que va a hacer es que va a leer todo el archivo .env. Supongamos que .env tiene varias cosas. Entonces, bueno, vamos a volver a imprimir en pantalla .env.local y vemos que tiene varias variables. Tiene next public base URL, tiene domain y tiene color red. Entonces, ya de esta manera nosotros sabemos el contenido de este archivo. Ahora lo que queremos es exportarlo. Para que nosotros podamos agregar varias variables utilizando el método export, necesitamos que estas variables estén una después de la otra, es decir, next public base, y una vez que termina, que empiece domain, tal, y así sucesivamente. Esto lo vamos a hacer con un comando que se llama xargs. Lo que va a hacer es leer el resultado de cat y lo va a poner en una sola línea. Esto se va a poder hacer de la siguiente manera. Y aquí vamos a utilizar una pipa. La pipa lo que sirve es que va a obtener el resultado de este comando, que nosotros sabemos que es el contenido de .env, y lo va a correr utilizando xargs. Xargs lo que va a hacer es hacerle una sola línea. Y efectivamente nos regresa el resultado en una sola línea. Entonces, todo este resultado lo podríamos exportar a nuestras variables de entorno. Y solamente para checar, vamos a ver ahorita que si queremos imprimir domain, pues no nos imprime nada porque aún no existe. Pero si nosotros utilizamos export, ahora esto es muy importante, lo que voy a decir aquí es agrupar todo este resultado para que le llegue el resultado completo a export. Si lo hacemos de otra manera vamos a tener errores porque primero se va a hacer una cosa y luego la otra. Entonces nosotros le estamos diciendo aquí, utiliza todo este resultado de la impresión de cat, de la impresión de .env, .local, que además pasamos hacia xargs, y ese resultado expórtalo. Listo. En terminal, cuando no obtenemos ningún error es porque todo está bien. Así que si nosotros queremos hacer un echo domain, ya tenemos esa variable de entorno instalada. Y así de esa manera podemos ir agregando las variables de entorno.
pero esto no sirve de mucho porque una vez que se apague la computadora, que se reinicie la computadora, se pierden estas variables de entorno. Ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que nosotros nos cambiemos de carpeta, estas variables sean leídas, como por ejemplo lo hago aquí. Cada hora que yo entre, automáticamente verán que me dice, oye, estoy cargando esta variable y esta variable. Y ahora estas variables van a estar accesibles a mi entorno. Hay una manera de descargar esas variables. Así como export te ayuda a cargarlas, la podemos descargar con onset. Puedo decir onset color. Y color ya no está más. Bueno, para poder hacer que esto suceda, para que nosotros podamos hacer que cada vez que se cambie una carpeta se corra este comando que hicimos, necesitamos editar un archivo que se llama .zhrc, que es un archivo que cada vez que se inicia la terminal se manda a llamar. Entonces, esto lo vamos a llamar, mandando a llamar nuestro editor y utilizando el archivo .zshrc. Todos los archivos con terminación RC generalmente son archivos que se mandan a llamar una vez que se inician ciertos programas, y esto nos va a ayudar para cargar una configuración inicial. Como puedes ver, este archivo tiene varias cosas y, como te comento, es un archivo de configuración. Una de las cosas que se exporta pues es la variable path, ¿no?, que utiliza la variable home y le agrega todas estas posiciones de binarios para que tú puedas hacer uso de estos comandos directamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a agregar un hook. Los hooks para las terminales, y en particular para la terminal Z-Shell, es algo que ya viene por defecto. De hecho, si ves aquí, yo ya tengo un hook instalado que es load nvm rc. Esto lo que hace es que detecta qué versión de Node utilicé en cada proyecto e instala esa versión para ese proyecto, de tal manera que yo puedo tener diferentes versiones de Node en diferentes proyectos, y con esto no tengo que estarlas instalando a mano, sino que la terminal lo hace por mí. En otro video vamos a ver esto, pero para efectos de este video, lo único que tú tienes que saber es que vas a utilizar este comando que se llama add zshell hook. Vas a utilizar el hook change pwd, que es cambio de directorio. Y aquí lo que estoy haciendo es llamando a una función. Lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestra propia función. Y eso se hace de manera muy sencilla. Vamos a poner la función que se llame .env. Y una vez que esta función se ejecute, le vamos a decir, hola, soy .env. ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer aquí es decirle, bueno, ahora carga .env. Y lo vamos a probar en la terminal. Para que tú puedas ver todos los cambios que haces en la terminal sin cerrar la terminal y abrirlo, tienes que cargar otra vez el archivo de configuración que estamos editando. Y esto se hace con source y el archivo, el nombre del archivo. Entonces, una vez que lo cargamos, pues ya ves que digamos pasa a la siguiente línea, y una vez que hagamos un cambio de carpeta, se va a ejecutar esa función que acabamos de crear. Como ya viste, es muy sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
utilizar este comando que ya hicimos y ejecutarlo cada vez que haya un cambio de carpeta. Y para probarlo, vamos a hacer un source. Listo, vamos a cambiarnos de carpeta. Ok, ¿qué pasa aquí? Aquí nos manda un error. ¿Por qué? Porque no existe .env. Si nosotros entramos a Blitz Web, ahí sí existe un .env. Y si nosotros hacemos un echo color, ya tenemos red de vuelta. Entonces, como pueden ver, ya está funcionando, pero necesitamos hacer otras cosas porque pues no queremos que tenga este error todo el tiempo. Lo primero que voy a hacer es que voy a verificar que el archivo exista para poder hacer ese cambio. Y eso lo hago con un if. Con esta bandera le indicamos al if que estamos buscando un archivo. Y el archivo que estamos buscando es el .env. Entonces le decimos if.then existe, then y fin, que es el fin del if. Si esto existe, entonces agarra este comando y ejecútalo. Que este comando ya sabemos qué es lo que va a hacer, es cargar las variables de entorno que vienen desde el .env a nuestras variables de entorno. Listo, tenía yo malos ifs. Como te das cuenta, ya no recibo el error que tenía yo antes. ¿Por qué? Porque el if dice, bueno, si existe el archivo, entonces haz la carga, si no, no lo hagas. Y otra cosa que sería bueno saber es qué variables estoy cargando. Entonces, vamos a utilizar aquí y decirle loading una nueva línea y puedo cargar todo lo que traiga cat.env.local. Ya vemos que automáticamente carga y nos dice, oye, cargué esto, esto, esto y esto. ¿Qué pasa si nosotros hacemos algún cambio en el .env y queremos recargarlo? Bueno, pues eso es aún más fácil, porque no tenemos que salir y volver a entrar, sino que acuérdense que nosotros tenemos este archivo que se llama .env, ¿cierto? Y este archivo que se llama .env lo podemos, bueno, esta función la podemos utilizar aquí, .env. Y podemos utilizar esta función que yo a propósito renombré con un guión bajo como reload. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hagamos este cambio, si yo digamos que quiero cambiar el color, si yo quiero cambiar el color a blue y vuelvo a imprimir el color, pues va a seguir siendo rojo porque realmente no se ha hecho la carga de archivos, la carga de variables, y una vez y salir y volver a entrar es un poco tedioso. Entonces solamente digo reload y reload me dice, ok, color es blue, y así tenemos ya el color blue. Ahora, si nosotros utilizamos nuestro aplicativo, pues podemos ver los cambios. Seguimos teniendo base URL aquí, pero ¿qué te parece que además imprimimos el color? Ojo, en este caso, porque estoy utilizando Next, necesito poner next-public- y el nombre de la variable que quiero utilizar para poder hacerla accesible en nuestro aplicativo. Pero de ahí en fuera, con cualquier otro
con cualquier otro framework debe funcionar tal cual. Entonces, una vez que guardo, automáticamente me aparece aquí ya la variable cambiada. Y si nosotros volviésemos a cambiar la variable, digamos que la queremos ahora verde, guardamos y automáticamente se vuelve accesible. Si por algún motivo no está accesible para ti, lo que puedes hacer es tirar el servidor de tu aplicativo y hacer la función reload, que acuérdate que este va a volver a cargar todo para ti y volver a levantar tu aplicativo. Eso automáticamente te dará accesibilidad a tu variable. Por último, a mí me gusta tener siempre dos tipos de archivos .m, el .m local y el .m global. Entonces vamos a hacerlo, que va a ser mucho más fácil. Si es .m local, haz esto. Y de lo contrario, si es .m, haz prácticamente lo mismo. Listo. Con este cambio que hicimos, lo que vamos a lograr es que primero se lea .m.local y después .m. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en local es mejor siempre, por convención, nombrar nuestro archivo .m.local. Es todo de mi parte. Si te ha gustado el video, por favor, comenta, compártelo y dale like. Bye.